Continuamos con nuestra serie día por día de la última semana de Jesús. Y hoy nos toca el día 3, en donde vemos en esa carrera que hace Cristo en su última semana hacia la cruz, eh, el último día de su ministerio público. Ustedes podrán recordar, vimos en el capítulo 1 la entrada triunfal. Vimos en el capítulo 2 lo que fue la purificación del templo y en ese capítulo terminamos cuando ellos se iban nuevamente a Betania. Y en el día de hoy vamos justamente a retomar ese camino, porque ellos pasan la noche en Betania, vuelven a Jerusalén y pasa algo muy interesante. Ustedes podrán recordar en el capítulo anterior que dijimos que le íbamos a dar un poquito más de importancia al tema de la higuera. Así que vamos a ir allá a Marcos capítulo 11 y vamos a retomar en el versículo 20. Y los discípulos pasan el camino a Jerusalén nuevamente y ven que la higuera estaba seca. En el día anterior Jesús había pasado por el lugar y le llamó algo la atención. ¿Cuántos de ustedes han visto en la naturaleza que hay algunas plantas que se adelantan a la primavera? Y ustedes me pueden decir, ¿cómo que se adelantan a la primavera? Y hay veces que terminando el invierno hay algunos días de calorcito o hay algunos días un poquito más templados y hay plantas que empiezan a brotar aún estando en invierno. Entonces Jesús ve la higuera muy pero muy desarrollada en cuanto a su follaje, a, su, a sus hojas, ve que está muy verde y los discípulos dicen algo muy interesante, que no era la hora todavía de dar higos. Pero Jesús, todos sabemos que Él aprovecha cualquier circunstancia y cualquier oportunidad para dejar una enseñanza. Y ve esa higuera frondosa y dice, muchachos, en la vida no hay que tener solamente hojas, sino hay que dar frutos y buenos frutos. Entonces Jesús le da esa enseñanza, tienen todo el día en el templo, vuelven a Betania y al otro día miren lo que pasa. Versículo 20. Cuando pasaban de camino muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acercándose le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dice, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, sé quitado de ahí y arrojado al mar, no dude en su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucederá y lo tendrá. Y Jesús es la misma higuera, utiliza en un día la higuera para enseñar que no hay que llevar solamente hojas, sino que también hay que llevar frutos. Y después al otro día le dice, muchachos, ustedes cuando oren, crean lo que están orando. Y les da otra enseñanza también y les dice, ustedes cuando oren crean que están orando, pero fíjense porque la falta de perdón los estorbará en, en la oración. Y no solamente la falta de perdón, hermanos, sino que tenemos nosotros que tener en cuenta que cualquier pecado hace interferencia en nuestra oración con Dios. Así que nosotros tenemos que estar todos los días lo más limpios posible. De hecho, bien limpios delante de Dios. Pasan por allí y van de vuelta al templo. Yo lo dividí este día en tres actos. El primero, cuando ellos salen de Betania, pasan por la higuera. El segundo acto, que es cuando Jesús está en el templo y es el más complicado de todos. Porque Jesús va al templo nuevamente a enseñar, a predicar,
a cumplir con lo que tenía que cumplir y se complica. ¿Y por qué digo que se complica? Porque Jesús ya les venía mojando la oreja a todo el sistema religioso de aquella época. Y los mismos que estaban diciendo Hosana el que viene en el nombre del Señor, ya empezaban a cambiar de parecer. Ya con lo que hizo en el día anterior de volcar las mesas, esparcir a los animales que estaban ahí, enseñar cosas que confrontaba directamente a los fariseos y a los escribas, ya habían levantado, había empezado a levantar presión. Y este conjunto religioso no se quedó de brazos cruzados, sino que se quedó con la sangre en el ojo. Y al otro día, lo primero que le dijeron a Jesús es con qué autoridad, con qué autoridad él hacía estas cosas. Y en el acto número 2 yo me lo imaginé como esa pelea de rap o de hip hop. Y ustedes me van a decir, pero hermano, usted se está quedando loco. ¿Cómo una pelea de rap y de hip hop? Ustedes habrán visto en alguna película o en algún video que hay un cantante y el otro lo enfrenta. Y el que pierde el duelo se va, pero el que gana sigue quedando y desafía al que viene. Así que ustedes imagínense a Jesús en el templo tomando la palabra y viene un conjunto de personas que pongámosles que es el conjunto de rap de los sacerdotes y los escribas y son los primeros en aparecer. Vamos ahí a seguimos en Marcos 11 versículo 28 27. Dice, llegan de nuevo a Jerusalén y mientras andan por el templo se le acercan los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Vieron este grupo? Dice, le dicen, ¿cuál es la autoridad? ¿Con cuál autoridad estás haciendo estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Jesús le responde, cita una parábola y miren cómo termina. El capítulo 12, verso 12, toda la misma escena. Es el grupo de los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y miren cómo termina. Procuraban prenderle, pero tuvieron miedo de la multitud, pues se dieron cuenta que la parábola que les había dicho, refiriéndose a ellos y dejándoles se marcharon. Esta gente se dio cuenta que la parábola que Jesús citó era para ellos. Pero no le pudieron hacer nada porque la multitud estaba del lado de Jesús. Y ellos sabían o ellos pensaban, mejor dicho, pensaban que a Jesús pronto lo iban a sacar de la escena, de la historia, y no les convenía tener la multitud en contra. Así que se van, estos pierden ese duelo de rap, pero vienen los más pesados, el grupo de los fariseos y los herodianos. Y le dicen, está bien, muy buenas respuestas le diste a los sacerdotes, pero nosotros sabemos que vos no te dejás fiar por las apariencias, ni te dejás engañar así nomás. ¿Qué te parece a vos que tenemos que hacer? Dice, ¿tenemos que pagar el tributo o no tenemos que pagar el tributo? Y miren lo que dice el verso 13, capítulo 12. Dice, envían ante él a algunos de los fariseos y a los herodianos para ver de atraparle en alguna palabra. Y llegaban y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa, la apariencia de nadie, pues no te fijas el aspecto exterior de las personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito dar el tributo a César o no? ¿Hemos de darlo o no? Y el Señor les dice, tráiganme una monedita y vamos a ver lo que hay ahí. Y les muestra de un lado la cara del César y del otro lado no hay nada.
y le dice, ¿vieron la carita esta? Bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ese grupo de fariseos y herodianos quedaron con la espuma en la boca y no le pudieron decir nada. Y se van, salen de la escena los fariseos y vienen los peores, que eran los saduceos, hermanos, un grupo religioso que no creía en la resurrección. Y les dice, ¿viste? Le formulan una historia de una mujer esposa de un hombre con 7 hermanos. Ustedes ya conocen la historia. Dice, se muere uno, viene el otro, se muere uno, viene el otro, y así. Y Jesús los mira y dice, no entiendo a dónde quieren llegar. Entonces los saduceos le dicen, bueno, Jesús, nosotros queremos saber en el día de la resurrección, en el día de la supuesta resurrección, con quién se va a quedar esta mujer? ¿O se va a quedar con los 7 hombres? Y Jesús le responde, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ustedes piensan que después de la resurrección va a seguir todo como antes. Y nosotros vamos a ser como los ángeles que no se dan en casamiento, que no tienen esposa, ni marido, ni nada. Entonces le calla la boca a los saduceos y después viene un escriba con una pregunta eh, sana. Jesús le responde de buena manera y del verso 35 en adelante él pone la frutilla de la torta. Porque les dice a la multitud, ¿vieron estas personas que vinieron a tentarme, que vinieron a quererme atrapar en algo? Bueno, tengan cuidado de ellos porque ellos quieren ocupar los primeros lugares en la plaza, los saludan bien, si por fuera parecen ser buenas personas, pero en realidad son personas con un mal corazón. Tengan cuidado de ellos. Entonces, imagínense en que Jesús no solamente le responde bien, ellos son humillados y les dice Jesús mismo a la multitud que tengan cuidado de estas personas cuando Él no esté. Pasa, pasa toda esa escena, imagínense que si la olla tenía algo de presión, al final de este día aumentó exponencialmente. Y ya no solamente los fariseos estaban con espuma en la boca, sino que todos aquellos que conformaban aquel grupo religioso o aquel sistema religioso ya quería sacar a Jesús de la escena lo más rápidamente posible. Jesús termina ese día y pasa algo muy interesante. Él se va hacia el monte de los olivos y Pedro le dice, Señor, qué lindo edificio este, qué lindo edificio el templo. Dice, la verdad, la majestuosidad de la arquitectura del templo es maravillosa. Y Jesús lo frena en seco y miren lo que le dice. ¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará ni una piedra sobre otra que no sea totalmente destruida. Después llegan al monte de los olivos y se acerca Pedro, Juan, Jacobo y Andrés y le preguntan a Jesús cuáles van a ser las señales del fin. Y todos nosotros, hermanos, sabemos lo que Jesús le responde. Dice, ustedes van a escuchar rumores de guerra, van a pensar que todo se viene abajo, muchos van a venir en mi nombre, pero tengan cuidado, porque ese es solamente el principio. Y acá vamos a hacer, sé que esto es un recuento histórico, pero vamos a hacer un poco de aplicabilidad a estas cosas. Y hermanos, todos sabemos lo que está pasando en el mundo en la actualidad. Guerras, rumores de guerra, una nación se levanta contra la otra y está complicado el mundo. Pero nosotros sabemos que el mismo Señor lo dice allí, que
los que están en Cristo no van a padecer estas cosas, que los que perseveran hasta el fin serán hallados con gracia delante de los ojos de Dios. Y así, hermanos, termina el último día del ministerio público de Jesús en la tierra. Termina, se aparta y mañana, o sea, el próximo capítulo, vamos a ver lo que pasa porque Jesús ya no se presenta más en el templo, sino que va a que la mujer lo unja con ese perfume precioso y se empieza a gestar, pero muy apresuradamente, lo que es el fin de su vida aquí en la tierra. Así que te invito a que no te lo pierdas porque veremos no solamente la unción de Jesús con el perfume, el ungimiento de Jesús con el perfume, sino que vamos a ver toda la trama que hay por detrás con Judas y el preparamiento de la última cena. Así que no te la pierdas. Esto es todo por hoy y te espero en el próximo capítulo. Bendiciones.